¿Qué tal, amigos? Regresamos con otra videocolumna. ¿Sabían, por ejemplo, que alfajor, incluso escabeche, mazamorra, son platos de origen árabe que son ya muy metidos en la gastronomía peruana? Vamos a dar un repaso a un poco de la influencia de la cocina árabe, de la gastronomía árabe en la comida peruana. Ahí vamos con el video. No, eso sí me parece absolutamente absurdo. Bueno, de repente es un poquito largo este video, pero les voy a explicar por qué lo hago. Yo soy de familia palestina y bueno, he sido periodista, soy periodista todavía en términos de gastronomía. Estoy preparando un libro de guariques. Y desde pequeño he comido, obviamente por razón de mi familia, comida árabe palestina. Yo no se da cuenta a veces, pero muchas de las comidas que tenemos actualmente pertenecen a la tradición árabe, que llegan a nosotros a través de España, porque como saben, los árabes estuvieron 8 siglos, dominaron la península ibérica, ¿no? Así que les voy a leer un poco un ensayo que he preparado y ya lo tenía preparado por un ensayo de maestría y les voy a agregar unas fotos, ¿no? Pero primero hay que entender que el principal motor de la gastronomía son los flujos migratorios, como estamos viendo ahora con bastantes productos venezolanos, arepas, pabellón, las tisanas y todo esto que ya se ha hecho normal en el Perú, ¿no? Con la migración venezolana. Por cierto, hoy día son elecciones en Venezuela. Entonces, las comidas, los intercambios gastronómicos llegan con los flujos migratorios. Sea cual sea, una crisis, una hambruna, una guerra, ¿no? Pero son movimientos, gente que se mueve y lleva sus culturas y su forma de cocinar, ¿no? Que entiéndase también son recetas, formas de cocción, insumos, incluso el lenguaje. Por eso antes de mencionar unos platos, quiero mostrarles un trabalenguas que existe, que todos vienen del mundo árabe, son insumos del mundo árabe y que ya están metidos en el lenguaje gastronómico del español, ¿no? Cito: el alfarero alquilaba un bazar en Guadalajara, un almacén azul cerca de La Habana y del alcalde, con una alacena para el arroz, el aceite, las aceitunas, las alforjas de garbanzo, los alfajores, un fardo de limones y las naranjas, los caramelos, las arrobas de azúcar y los quintales de café. Alfarero, arroz, aceite, almacén, alcalde, garbanzos, alfajores, son palabras de la gastronomía del árabe, ¿no? Que se quedan en el español a través de España, ¿no? Ahora, sin ir más con marcos teóricos, vamos a ver cómo llega la comida árabe al Perú, ¿no? Y esto se inicia del mismo momento de la conquista o de la invasión, como yo prefiero decirle, ¿no? Algunos autores señalan que la primera persona en cultivar trigo acá, y allí una primera relación, como podemos ver en una interconexión entre la tierra peruana, la comida y los árabes, fue Beatriz de Salcedo. Ella es una de las mujeres moras que con 23 años llega con los invasores españoles, ¿no? Llega como esclava. El historiador José Antonio del Busto Duturburu explica, cito, abro comillas: de cierta harina mal molida de España que se pasó a estas partes para hacer hostias, sacó unos granos de trigo, cayó y los sembró y florecieron. Cierro la cita. Incluso el virrey conde de Nieva confirma que fue la morisca Beatriz la primera en sembrar trigo por estos lares. Beatriz, como les decía, fue esclava del veedor español Pedro García de Salcedo y adquirió riqueza y libertad al casarse con él. Esta era una de las formas en que las mujeres moras lograban su emancipación o salir de la situación adversa que las hacía ser sirvientas y esclavas. Pero el caso es que Beatriz es importante para nuestro tema, ya que ella estuvo desde los primeros momentos de la invasión y, según Del Busto, estuvo incluso en la mismísima ejecución de Atahualpa. Y no solo eso, sino que hizo amistad con la familia del Inca emperador. Ahora, las ligazones árabes a través de España son varias, ¿no? Se sabe que el mismo Pizarro descendía de moros, al igual que Nicolás de Rivera el Viejo, primer alcalde de Lima.
e incluso en mayor medida también tuvo sangre árabe por el lado materno Diego de Almagro, entre varios otros personajes que llegaron en ese ciclo, en esos años. El historiador Juan José Vega también escribe que las influencias mora y morisca llegan con los primeros españoles, quienes traían sus concubinas a las que llamaban esclavas blancas. Señala este autor, abro comillas, estas mujeres fueron las que dejaron un sello especial en la cultura peruana criolla costeña, señaladamente, ¿no? La influencia fue mayor, por supuesto, en la costa, ¿no? Entonces tenemos que allí se inician los flujos migratorios árabes hacia el Perú. Ahora hay una diferencia entre lo que es ser moro, árabe, morisco, mudéjar, pero no vamos a entrar en mayores detalles, ¿no? Pero sí es importante saber que actualmente, digamos, la migración que más conocemos acá en Perú viene de la zona que se conoce como la región del Levante, actual Siria, Líbano y Palestina. Desde allí, según la socióloga Leila Bartet, que ha escrito un libro que se llama La huella árabe en el Perú, les voy a poner una foto ahí también, es que se inician las migraciones más modernas hacia finales del siglo XIX. Empero, como hemos visto, las primeras personas de origen árabe llegan ciertamente desde la invasión, desde la conquista, ¿no? Cocineras y esclavos moros que traen los españoles consigo. Ahora, en ese momento la migración sí debió estar relacionada a una idea de lo oriental. Pues hacia los siglos XIX y XX esto cambia un poco y como explica el sociólogo Pablo Paz Verástegui, a diferencia de países como Chile, donde está la colonia palestina más grande del mundo, por ejemplo, sea fuera de Medio Oriente, o Argentina, los turcos en el Perú no fueron asociados al oriental en el imaginario colectivo, sino más bien a la migración europea, ¿no? Ahora vamos a ver por qué le dicen turcos. Incluso Paz señala que hay una tesis discutida si la presencia árabe en la colonia fue real, física, pues los que cuestionan esto consideran que la influencia árabe por más de 8 siglos en la península ibérica eso es lo que llega, ¿no? Y no una influencia real de árabes acá. Pero lo cierto es que, según Del Busto, sí hubieron como Beatriz de Salcedo, ¿no? Ahí es fuerte la influencia en el sur de España, sobre todo la llamada arquitectura mudéjar se puede observar en los palacios que están en el sur de España, toda la zona de Andalucía y el andaluz. Bueno, ahora también se sabe que hacia 1492, tras la unificación española, muchos musulmanes se convierten al cristianismo, esto es importante, y pueden haber estado en los primeros viajes a nuestra región, como cristianos, pero siendo musulmanes por dentro. De hecho, el historiador y sociólogo Nelson Manrique indica que muchos, para evitar ser perseguidos luego de la expulsión decretada en los siglos XVI y XVII, camuflan su origen y migran a América como esclavos tratando de evadir a la Santa Inquisición. Les decía que hay que aclarar el término turcos, pues así los llaman a todos los árabes acá en América Latina, ¿no? ¿Se acuerdan en el fútbol, no? Me acuerdo que hay uno en Defensor Lima que le decían el turco, no me acuerdo, Cajat creo que era, un jugador, y bueno, todos son árabes, ¿no? Mi familia es palestina, en Mollendo nos dicen los turcos, y no somos turcos, pero esto se debe a que casi todos los migrantes árabes viajaban en los barcos con pasaporte del Imperio Turco Otomano, que dominaba esa zona. A ver, entonces así las cosas, y pasando a mencionar aportes, ahora sí, de platos como tales de la cocina árabe en el Perú, vamos a hablar un poco desde los insumos, platos y formas de cocción, ¿no? Por ejemplo, algunos insumos que llegan con la migración árabe, con los árabes, son la miel, los garbanzos, las almendras, el ajonjolí. Incluso un sitial importante merece la cebolla, que también es de origen árabe. No habría ceviche como lo conocemos sin cebolla. Ahora, por ejemplo, respecto a las técnicas de cocción, podemos mencionar algunas atravesando la carne con trinches. Nos referimos a los muy populares anticuchos, que es una forma que se usaba en Marruecos, según he leído en algunos libros de cocina. Y al respecto, la periodista, investigadora en temas y gastrónoma, en temas de gastronomía, Susana Bedoya Garland, escribe, y abro cita: hay varias versiones acerca del origen del anticucho. Muchas coinciden que el origen inmediato es árabe, pues ellos lo habrían difundido al resto del mundo durante siglos. Algunos consideran que es de origen persa y que existía el shish kebab, que es una forma de preparar las carnes trinchándolas, en tiempos de Darío. Como lo señala Guillermo Sondheim en su libro Gastronomía, hay libros que señalan que estas brochetas eran de evidente origen berebere. Es importante también anotar que el uso de las entrañas era muy común entre los árabes y entre los del Al-Andalus, donde solían desde siempre consumir todo el animal, incluidas las entrañas. Cierro la cita. Ahí también tengo el libro de Guillermo Sondheim, que lo estaba leyendo.
pero no se deja leer bien por la impresión, no es buena. Por algún motivo que no he tenido tiempo de ahondar, los anticuchos de corazón de res han sido más relacionados a la población negra en el imaginario colectivo peruano, a los afroperuanos. Esa ligación por ahora no la he rastreado mucho, pero podemos decir que observemos acá cómo la gastronomía es un punto de intersección entre los africanos, afroperuanos, ¿no? Peruanos españoles y los moros árabes, ¿no? Otro plato interesante a mencionar por las técnicas de cocina de preparación son los escabeches, que también serían de origen árabe, de acuerdo a Bedoya Garland. La palabra original se la voy a escribir ahí, es isquebek, la cual derivó luego en escabech. Se la voy a escribir, ¿ya? Otra forma, más interesante aún, que hay del ají gallina. Otra técnica de cocina que también rastrea Bedoya Garland, quien explica que en la antigua Mesopotamia, de lo que hay huellas en tablillas que se tienen en la Universidad de Yale, se echaban migas de pan para espesar algunas salsas. Ello pasa al mundo árabe y luego a Europa, y así va llegando a nuestro suelo, ya vimos, por vía de España. Para cualquiera que sepa algo de cocina, de comida peruana, le recuerda claramente que es así como se hace nuestro ají de gallina hoy en día, usando el pan para espesar, ¿no? Esa herencia de la comida de Mesopotamia fue depositada en los árabes y llega a España vía el Perú. Voy a citar nuevamente a Bedoya Garland. Es preciso buscar los orígenes de la influencia árabe en la comida peruana en España y específicamente en el territorio del Al-Andalus, que posteriormente se convirtió en el Califato de Córdoba. La cocina española se desarrolla a partir de influencia romana, árabe y judía, posteriormente con todo el aporte de los productos provenientes de América, entre ellos del Perú. Pero esto estamos hablando de salados, también tiene que ver lo dulce, ¿no? Los helados. Por su parte, la historiadora de la cocina española María Isabel Llague nos dice, y cito: la suntuosa cocina persa pasó a los árabes y gracias a estos, a través de Sicilia, entró en el occidente cristiano. Al Palermo árabe de Ibn Gubar pertenecen los dos más antiguos y venerados documentos sobre macarrones. De China vino el arroz, la caña de azúcar y las aves de corral, gallos, faisanes, etc. La técnica del sorbete, del árabe sarib, pasa de China a India y de ahí a Persia, donde se tiene noticias de que en el siglo VI ya se hacían helados de esencias de rosas, fritas y pistachos. Esta información podemos ver cómo la conecta a distintos pueblos como el mundo árabe, Persia, India, China e Italia, ¿no? Más aún si tenemos en cuenta que las pastas son creadas en China. Es bastante interesante ver las conexiones que genera la gastronomía, ¿no? Que es más que solo alimentarse. Otro tema que puede ser incluso que nos choque en la nacionalidad, ¿no? El pisco. Asimismo, otro aporte en técnicas de preparación lo encontramos en una de nuestras más famosas bebidas. Se sabe que nuestro pisco, que en los últimos años hemos tenido una disputa con Chile por la nacionalidad, la paternidad del mismo, resulta que se empezó a preparar en alambiques de origen árabe. De hecho, en Ica, que es la tierra principal del pisco, y donde está Pisco, el poblado que da la denominación de origen de la ciudad, el puerto, con sus desiertos y todo, tiene gran influencia morisca en su cocina, como sucede en el caso de las deliciosas tejas, que son también de inspiración árabe, y esto también lo cuenta el historiador del Busto. Ahora, ya mencionábamos que las palabras son parte también de la transmisión cultural y de la gastronomía, ¿no? Como alfajor, ¿no? Esas AL son muchas palabras árabes. Empanada también viene del Oriente Medio, son lo que se llaman arabismos que se incorporan a nuestra cocina, como la que ya mencionamos, la palabra sorbete, que viene del árabe sarib, que es una suerte de helado. El RAE define el sorbete como refresco de zumo de frutas con azúcar o de agua o leche o yemas de huevo, azucaradas y aromatizadas con esencias u otras sustancias agradables al que sea cierto grado de congelación pastosa. Ahora bien, casi todo esto pasa en países de habla hispana, ¿no? Por ejemplo, los picarones, también de acuerdo a los historiadores que he leído, son de origen árabe. Y no solo los picarones, acá hay un juego de palabras interesante, con otro postre súper limeño, que es la popular mazamorra. Sea la mazamorra de morada, de cochino, de calabaza, chancaca, etc.
Para muchos puede ser hasta decepcionante saber que su génesis no está en el Perú. De acuerdo al historiador Juan José Vega, el nombre viene precisamente de dos palabras, masa, mora, ¿no? De los moros. Esto es una historia bastante conocida, ¿no? Todo el mundo lo repite. Otra cosa que es interesante también que comen mucho los españoles y traen acá son los mazapanes. Es entre los postres donde considero que probablemente sea la mayor influencia árabe en nuestra cocina, es muy marcado. Los árabes los llamaban mantabán. Incluso no es extraño que en Arequipa, donde está la chocolatería La Ibérica, que tiene más de 100 años funcionando, y el convento de Santa Catalina, donde se desarrollan mucho los mazapanes, el monasterio, se afincó una numerosa colonia árabe en el sur del Perú, ¿no? Y justamente son las monjas de los conventos que perfeccionan el mazapán. Y La Ibérica también hace unos mazapanes bien ricos, la chocolatería. Y esto yo lo sé muy bien porque yo soy de allá, de Arequipa, de Mollendo, ¿no? Que es en el sur de Arequipa. Mi familia proviene de allá y mi familia es palestina, viene de Villalba. Bueno, en suma, lo que hemos visto es una revisión rápida de cómo la cocina árabe llega al Perú y se queda en nuestra gastronomía, ¿no? Este es un mestizaje culinario que se inicia en épocas de la conquista y de hecho puede haber sido incluso más vasta de lo que conocemos, porque muchos, como mencionamos, son musulmanes que llegan cambiados al cristianismo, o sea, se cambian los apellidos, ¿no? Probablemente haya más influencia, ¿no? Por ejemplo, también sucedió con los judíos. Cuando se decreta la expulsión de los judíos, para evadir a la Santa Inquisición, se cambian a lo que se llama el criptojudaísmo, ¿no? Practicaban una religión, digamos, escondida, caleta. Es lo que el historiador Nathan Bachtel llama los marranos, que yo tuve la suerte de asistir a unas clases de Bachtel cuando estuvo acá en Lima. Es una eminencia, ¿no? En el mundo de la historia. Ahora, y quiero finalizar con una reflexión sobre la cultura, la gastronomía y el intercambio cultural. Hechas estas precisiones, porque es en el escenario global donde las distintas partes, digamos, se entrecruzan, ¿no? Lo que llama el proceso de globalización. Ahora, eso global se manifiesta en lo local, porque no llega igual a todas partes, ¿no? Algunos hablan de lo local, incluso, ¿no? Mezclando global y local. Experimentan distintos procesos de adaptarse dependiendo de las características diferenciadas e interdependientes de cada pueblo, de cada nación, ¿no? Por ejemplo, nuestro tema, ¿no? Vamos a citar un ejemplo súper conocido, el caso del chifa peruano. Es famoso en la región y considerado casi una comida nacional. Y tiene obviamente las influencias de la migración china, ¿no? Especialmente la comida cantonesa. Pero el chifa no se desarrolla igual en todos los lugares del globo donde ha existido migración china, que ha sido bastante, ¿no? La colonia china más grande está en San Francisco, donde llega Bruce Lee, eso está en las películas de Bruce Lee también. Entonces, volviendo al tema, de cómo se adapta lo global al local. Difícilmente, pues, en el barrio chino de San Francisco, en el Chinatown, vamos a encontrar un arroz chaufa, ¿no? Sin embargo, lo consideramos nosotros casi nacional, pero de origen chino, ¿no? Incluso los congresos de una rama de la historia que se llama la Nueva Historia Global abarcan, y cito, la comida en la historia global. Esto se estudia bastante como un intercambio cultural y de transmisión, ¿no? Porque siempre hablamos del secreto de la abuela o algo por el estilo, pero en realidad no hay mucho de secreto. En realidad tales expresiones hacen más referencia a la que la gastronomía es una transmisión de conocimiento, de cultura, de generación. Eso también lo he estudiado en los estudios de historia cultural Clifford Hertz, quien señala que la cultura representa un patrón de significado transmitido históricamente. En consecuencia, la tradición gastronómica es un legado vivo que va enriqueciendo o envejeciendo y transmitiéndose con el paso del tiempo y contacto con la gente y las generaciones venideras. O sea, hay una forma, como ya lo mencionamos, es con los flujos migratorios. Se lo menciono porque mi crítica va acá. Acá hay gente que es muy purista con la comida, que cree que la comida no se tiene que mover, que no le puedes poner palta a tal cosa o qué sé yo. Pero no es así. La comida evoluciona y se va adaptando con distintas técnicas que van recogiendo los flujos migratorios, que van ahora con el internet y todo esto, el mundo está más conectado. Si no, estaríamos pues con la dieta paleolítica, comiendo carne cocida en fuego sin sazonar. Entonces, la comida evoluciona también. Hay una transmisión, por supuesto, histórica, cultural.
pero no es estática, ¿no? Así que por eso, por ejemplo, el maki acevichado, ¿no? Es que llega supuestamente la cultura japonesa y acá lo han acevichado y cosas por el estilo, ¿no? Ayer vi al chef de la Rosa Náutica, Escafino, que ha sacado ya una arepa cevichada, algo por el estilo. Justamente acá tenemos el ejemplo, ¿no? Hemos estudiado migración árabe, pero vemos cómo llega eso con la migración venezolana, ¿no? Las arepas y todo esto, y ya sacaron la arepa cevichada. Entonces, es así, el mundo cambia, nada es estático y mucho menos la gastronomía. Espero que les haya sido informativo el video y bueno, vamos a seguir preparando alguna de estas cosas. Gracias.